El gobierno de la mañana, la Z101, Nayib Chaé de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, antes de iniciar con el comentario que tenemos para esta parte del programa, yo quiero hacer una aclaración que nos envía un amigo oyente. Nos dice que de la suspensión de 8 funcionarios por parte del presidente Luis Abinader por no haber presentado a tiempo la declaración jurada de su patrimonio, se cometió un error en el caso de un viceministro de Agricultura. Él se llama Faruq Garib Arbaje, quien fue designado como viceministro de Agricultura, que sí presentó a tiempo su declaración jurada de bienes, pero que en el sistema de declaración de la Cámara de Cuentas se cometió un error, y fue que lo colocaron a él dentro del Ministerio de Cultura, no dentro del Ministerio de Agricultura, que es a cual él corresponde, perdón. Dice aquí Ministerio de Cultura y vemos al lado que dice el cargo. No sé cómo se pudieron equivocar, porque solamente leyendo el cargo usted se puede dar cuenta que eso no pertenece al Ministerio de Cultura. Dice viceministro de Producción Agrícola y Mercadero, dice el cargo de ese viceministro, pero lo colocaron dentro de el Ministerio de Cultura y por eso no aparecía como que había hecho su declaración jurada de patrimonio el señor Faruq Garib Arbaje, que sí cumplió con ese requisito que establece la ley. A mí me extrañó cuando vi su nombre ahí. Eso le puede pasar a cualquiera que por un tema de depósito de documentos y sobre todo con la plataforma esa informática, hay situaciones, sobre todo con los pasivos, que la plataforma tiene un tema de que no te permite registrar algunos pasivos que no sean lo que ella ya tiene preestablecido como acreedores. Ahí hay un tema técnico. Yo de hecho estoy en esa fase para que me puedan recibir la parte completa con los pasivos. Sin embargo, a Faruq me extrañó, porque Faruq es una persona sumamente organizado. Faruq es un hombre de mucha experiencia, muy bajo perfil y una persona muy organizada, de hecho, con estudios. Faruq es correcto. El que es muy cercano de Hipólito. Sí, señor. Sí. Una persona muy organizada y una persona bastante estricta, diría yo. Un abrazo para Faruq. Bueno, ahí está hecha la aclaración de que sí depositó en el tiempo hábil su declaración jurada de patrimonio el señor Faruq Garib Arbaje. Miren, por otro lado, señores, ayer la Suprema Corte de Justicia, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, designaron a la magistrada Nancy Idelsa Salcedo Fernández como integrante del Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes saben que el Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por 8 miembros. Tiene 8 miembros el Consejo Nacional de la Magistratura y son los siguientes. Está el presidente de la República, está el presidente del Senado, está el presidente de la Cámara de Diputados, está un senador de la segunda mayoría en el Senado, diferente al partido o grupo de partidos del presidente del Senado, está un diputado de la segunda mayoría en la Cámara de Diputados también, de un partido diferente o grupo de partidos al del presidente de la Cámara de Diputados, está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, está un juez que es escogido por el Pleno de la propia Suprema Corte de Justicia, otro juez de la Suprema, y finalmente introducido en la última reforma dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, el Procurador General de la República. Originalmente, cuando el Consejo se creó, eran solamente 7 miembros. El procurador llega al Consejo Nacional de la Magistratura a partir de la reforma constitucional del año 2010,
pero antes de esa fecha solamente eran 7 los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy tenemos 8 y precisamente ante el llamado que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader, de la conformación y próximamente la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, ha hecho que se produzcan estos cambios, tanto en la Suprema Corte de Justicia, como habrá de producirse también en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. En el Senado de la República, que es donde está el verdadero tranque. Yo creo que esta magistrada sustituye a Fran Soto, que era el otro juez de la Suprema Corte de Justicia que pertenecía al Consejo Nacional de la Magistratura y fungía como secretario de ese órgano. Ella también, y así consta en la decisión del día de ayer del Pleno de la Suprema, ella asumirá como también secretaria, ¿verdad?, del Consejo Nacional de la Magistratura, la magistrada Nancy Delsa Salcedo Fernández. Pero yo me quiero ir al Senado de la República, porque ahí es donde está el problema para saber quién será el nuevo miembro del Consejo Nacional de la Magistratura que encarna la segunda mayoría en ese hemiciclo. Y ahí viene la discusión de que si es el partido llamado Fuerza del Pueblo, que tiene la segunda mayoría. También he escuchado al vocero y secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao, decir que el PRCC también es, al igual que el PLD, según entiende él, podrían ser en la segunda mayoría en el Senado de la República. Y hay que ver cuál es el criterio que va a imperar en esto para decidir quién será ese nuevo miembro del Senado ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Si vamos a lo que cada partido obtuvo en el pasado proceso electoral, la cantidad de senadores que obtuvo en su boleta cada partido en el proceso de este año 2020, del pasado 5 de julio, bueno, no habría ningún tipo de dudas de que esa segunda mayoría la encarna, la representa el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que obtuvo 6 senadores en su boleta, fueron escogidos por el país en sus respectivas provincias en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, el partido que se hace llamar Fuerza del Pueblo dice que ellos tienen 8 senadores. Sí, claro, hay 8 senadores que están con la Fuerza del Pueblo en este momento. Pero ¿cómo fueron escogidos esos 8 senadores? 2 de ellos en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, 4 de ellos en la boleta del Partido Reformista Social Cristiano, 1 de ellos en la boleta del Bloque Institucional Socialdemócrata y solo uno en su propia boleta, que es el caso del senador de la provincia de San Cristóbal, Franklin Rodríguez. Entonces, realmente este partido solamente obtuvo un senador en su propia boleta. O sea, el país, las personas que votaron por ese partido, Fuerza del Pueblo, en el caso de San Cristóbal, fue en ese lugar donde esa organización política obtuvo un senador en su propia boleta, frente a 6 senadores
del Partido de la Liberación Dominicana. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cuál es la composición ahora dentro del Congreso? Perfecto, puede ser la que sea, no importa. Que ellos tienen 8, que el PLD en este momento tiene 4, pero ¿esa es la realidad? ¿Qué dice el certificado de elección de cada uno de ellos? ¿Qué dice el certificado de elección de Félix Bautista, de Dionis Sánchez, que están ahora con la Fuerza del Pueblo? ¿Qué dice? ¿Qué partido? ¿Qué partido fue que los llevó y por qué partido salieron electos? Aún estén en ese otro partido, se mantiene en los registros de la Junta Central Electoral y de todas partes y del propio Senado de la República, de que ellos salieron electos en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Pero argumenta el senador Dionis Sánchez, le vi argumentar que la mayoría no la determina el resultado de las elecciones, que la segunda mayoría se construye en el Senado. O sea, ellos salieron electos por el PLD, pero como se mudaron para Fuerza del Pueblo, entonces ahí es que está ahora la mayoría. Ese es un argumento ellos muy conveniente de parte del senador Dionis Sánchez, pero yo le pregunto a él, si un senador X, para no decir nombres porque es algo muy fuerte, ¿verdad? Si un senador X, como se llame, se muere, ¿qué pasa con ese puesto? ¿Qué pasa con ese cargo? ¿Qué pasa? Nayib, para terminar la idea, lo coloca el senador, o sea, el partido en el cual está el senador en ese momento, es el que dice quién sustituye al senador fallecido, o es el partido por el cual salió electo, que tiene la prerrogativa legal y constitucional de someter una terna al Senado de la República para que se escoja el nuevo senador. Es así. Entonces, si el del partido X, ese senador murió del partido X, pero ese salió electo en del partido Y, es el partido Y que tiene que proponer la terna, no el partido X. Entonces, ahí vemos que esa senaduría, de todas formas, pertenece a esa organización política, que es en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene la segunda mayoría, pero que algunos están maniobrando porque se la quieren arrebatar. Llévatelo, Cundo.